Estamos en la clase número 38. Vamos a estudiar hoy el capítulo 20. De hecho, como les decía en la clase anterior o la tras anterior, a partir de este momento nosotros podríamos, y cuando digo nosotros no solamente estoy hablando de ustedes y de mí, sino estoy hablando de cualquier estudiante del Apocalipsis, podríamos caer dentro incluso de la especulación. La razón es porque los acontecimientos que inician a partir del capítulo 20 son acontecimientos de índole profético. Ahora, usted me puede decir a mí, pastor, pero los acontecimientos son siempre de índole profético. Pero lo que pasa es que lo que hemos estudiado hasta el día de hoy, prácticamente todo está cumplido. Entonces es muy fácil poder estudiar una profecía sobre cosas que ya están cumplidas. Es muy fácil, o sea, es muy fácil interpretar lo que ya está cumplido. Y como hemos venido viendo el desarrollo de la iglesia en el paso del tiempo, desde que inició allá en el libro de los Hechos, representada justamente en las 7 iglesias del Apocalipsis, pues es muy sencillo poder determinar cada uno de los tiempos. Eso fue lo que dijo Pablo, que a nosotros no nos debía ni de tomar por sorpresa, ni de sernos extraño. ¿Por qué? Porque tenemos los tiempos, estamos hablando del tiempo cronológico, y de las ocasiones estamos hablando de las fiestas. Así que no nos debería de tomar por sorpresa. Le decía yo a unas personas con las cuales conversaba hace un rato en el aeropuerto, y lo puse también en el chat de la clase, que ya están los arreboles, ahí están. El que no se da cuenta es porque realmente quiere hacerse a ojos ciegos y oídos sordos. Pero está claro de que estamos experimentando ya básicamente la última fase de la humanidad. Cuando me refiero a la última fase de la humanidad, me estoy refiriendo a la última fase del control de la humanidad en la tierra. Vamos a entrar nosotros ahora al capítulo 20 de Apocalipsis, que va a hablar del milenio. Ese es un gobierno o un reino que comprende durante 1000 años la estadía de nuestro Señor Jesucristo gobernando sobre todas las naciones. ¿Esto con qué fin? Con el fin de cumplir profecías que se dieron, que no se pueden cumplir si no estuviese el milenio. ¿Para qué? Para que el reino sea sobre todo el mundo, sobre toda criatura, desde Israel, sobre todas las naciones. Eso es lo que se va a cumplir en el milenio. Si nosotros nos devolvemos un poquito del capítulo 20, que no lo voy a repetir todo, solo lo voy a mencionar, vimos que desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 hubieron acontecimientos que se dieron en la tierra, o se están dando en la tierra. Digo se dieron porque lo estoy viendo como si fuera Juan, pero que se están dando en la tierra. Después se han venido dando ciertas persecuciones que se conocen como los 10 tiempos de persecución que se dieron desde que la iglesia se constituyó hasta el día de hoy. Esas son las persecuciones que se han venido dando. Todas esas las hemos visto en las clases anteriores. Y ya lo que vimos en el capítulo 17 y 18, básicamente es la caída de la ramera, la condenación de la ramera. Llámese a la ramera, el sistema, todo el sistema ya sincretizado que estuvo gobernando, que estuvo dominando, subyugando a la humanidad, no solo a la iglesia. Esto es algo que tenemos que tener presente. O sea, la persecución que se da, mis hermanos, a la humanidad no es solo para la iglesia. La iglesia es un actor más dentro de esa persecución. La iglesia es la luz que tiene que darle a las naciones la guía de lo que está pasando. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, mientras la iglesia no sea quitada. Una vez que la iglesia es quitada, entonces queda lo que son los testigos, que lo hemos estudiado ya creo que basto para poder comprender la labor que tienen los testigos durante la tribulación. Estos testigos que están dentro de los 144,000, cuando hablamos de 144,000 no vamos a decir que son 143,000 más 1000, porque no es un número como tal, sino la figura de personas, de grupos de personas que están gobernando, que están, siendo testigos del testimonio de Cristo en la tierra cuando ya parte de la iglesia no está. De ahí que el Apocalipsis debe de interpretarse como un grupo de personas que es tomado, es arrebatado, es glorificado su cuerpo
mientras que otro grupo de personas queda abajo para dar testimonio, y ese grupo de personas se quedó representado en las 5 vírgenes que se quedan, que son justamente los 144,000 mencionados, que es el judío-cristianismo que se quedó, el judaísmo que no creía en Jesús y abre los ojos, el entendimiento, una vez que las vírgenes sensatas son arrebatadas, representadas en judíos y cristianos que han sido llevados al cielo, a la presencia de Dios. Eso lo estudiamos en clases anteriores, y se quedaron abajo los que están representados en Manasés y las 11 tribus que dan testimonio en la tierra. Entonces, estos que subieron, estos fueron, que son arrebatados, donde estamos nosotros, y digo estamos nosotros porque somos los que estamos creyendo, estamos velando y estamos atentos a tratar de que el Señor nos encuentre como obreros que no tengamos de qué arrepentirnos o de qué avergonzarnos. Entonces estamos siendo llevados, este grupo de personas es llevado y es glorificado el cuerpo. Después queda un grupo de personas abajo que van a ir muriendo durante la tribulación, que van a ser decapitados, van a ser perseguidos. Este grupo de personas, conforme va muriendo, el Señor también los va glorificando. Cuando el Señor viene, después de pasada la tribulación, después de la condenación de la Babilonia, que lo vimos en el capítulo 18, después de las guerras que se dan internas en la tierra entre las naciones contra Israel, y el Señor viene, como lo describe el capítulo 19, a partir del verso 11, como un jinete en un caballo blanco que viene a conquistar lo que a él le pertenece para poder establecer el reino milenial. Entonces ahí viene y descienden los que han sido glorificados, los que han muerto, los que han sido arrebatados, muerto antes de que el Señor Jesucristo viniera del Antiguo Testamento, los que han muerto antes del arrebatamiento y han sido glorificados en Cristo, y los que han sido glorificados durante las persecuciones y asesinatos que se dan en la tribulación. Esos descienden con Cristo. Estos son los que van a venir a gobernar durante el milenio con Cristo. Este grupo de personas es asexuado. ¿Qué significa ser asexuado? Que no tiene sexo, no se da en casamiento. ¿Por qué no se da en casamiento? Porque está con Cristo, es la esposa de Cristo, así que no tiene por qué darse casamiento entre sí. Eso del matrimonio es una plataforma de evangelización ahorita, en estos momentos en la tierra, para que la gente pueda conocer, las naciones puedan conocer, y los que no conocen a Dios, conocer lo que es Cristo y su iglesia a través del matrimonio de los seres humanos que creen en el Señor y le son de testimonio desde el matrimonio. Bueno, o le somos de testimonio después del matrimonio. Cuando se establece este reino en la tierra, entonces hay gente que ha sobrevivido a la tribulación y entra al reino milenial, y esa gente que entra a la tribulación viva, entonces estos sí se pueden casar y se pueden reproducir, porque tienen cuerpo no glorificado, sino tienen a un cuerpo terrestre, y entrarán al milenio y vivirán durante ese tiempo junto con los que estemos con Cristo, dando el gobierno hacia las naciones, dando el testimonio hacia las naciones. Y en ese tiempo van a haber personas que tienen que arrepentirse de acercarse a Cristo durante el milenio, aunque eso es lo que vamos a estudiar hoy. Satanás va a estar atado y el mal no va a estar funcionando. Pero ese es el escenario con el cual nos encontramos ahorita nosotros. Así que llegamos al capítulo 20 con ese escenario. Y voy a hacer una pausa aquí tocando eventos que están sucediendo ahora. Algunas personas dicen que esto que está pasando en Israel es ya la batalla final, ¿verdad? Donde el Señor viene y conquista la tierra. O sea, haciendo ver como que si ya estamos de cara al milenio, y no es así. Estamos de cara a la tribulación. Podría ser que estemos comenzando con ella. Podría ser que estemos en una pretribulación. Pero sea que estemos en una pretribulación o estemos en este inicio con ella, esto no es la última batalla, porque la última batalla, cuando Cristo viene, ya la iglesia no está. O sea, me refiero, ya los arrebatados no están. Por lo tanto, esa es la señal para el mundo que lo que sigue es
la irrupción del rey con todos sus ejércitos, con todos sus ángeles y con todos los que él ha glorificado, el arrebatamiento. ¿Cuál es la señal para nosotros que no hemos sido arrebatados? O sea, que estamos esperando el arrebatamiento. El arrebatamiento es la señal para las naciones, y para nosotros, ¿cuál es la señal? Paz y seguridad. Entonces, mis hermanos y mis hermanas, aunque algunos están interpretando la profecía de Zacarías como que ya esta es la batalla final, pues no, porque aquí estamos. Y como le digo, como aquí estamos, entonces esta no es la batalla final, sino entonces estamos entre los desobedientes que se quedaron. Y que yo sepa, no hemos visto desaparecer millones de personas alrededor del mundo, y como no han desaparecido millones de personas alrededor del mundo, no se ha dado el arrebatamiento. Así que aquí estamos todos. ¿Por qué? Porque la paz mundial debe salir de la necesidad de la humanidad de tener ese refresco de tener todos los aspectos bélicos. Por supuesto que esto se va a incrementar, se va a encontrar una paz, se va a encontrar alguien que va a interceder entre los que están en conflicto en este momento, y se va a traer a la calma. Ahí es donde va a tomar posición esta persona con los que lo están apoyando, va a tomar posición para que el individuo, o sea, el anticristo en este caso, sea reconocido como el hombre que trajo la paz y la solución al mundo, ¿verdad? Eso es lo que básicamente va a suceder. Ahorita se está incrementando la guerra, se están incrementando muchas cosas, y una vez que esto llegue a la cúspide, a lo máximo, donde ya la gente está desesperada, que vaya a trascender a otros países, cuando esté en lo más que la gente dice no hay nada que hacer, alguien va a traer la paz, y esa sí es la señal para nosotros. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros viendo, como dijo el Señor: oirán de guerras, rumores de guerras, oirán de terremotos. De hecho, no sé si se dieron cuenta que hay más de 3,000 muertos en Afganistán por el terremoto de antier. Y guerras, rumores de guerras, pestes. Ya inició una guerra por el agua también. Ya hay se está cortando el agua a ciertas zonas para tratar de movilizar a estas personas y alejarlas de los alrededores de Israel. Entonces todo esto ya se está caminando de manera acelerada. No es mi intención interpretar este momento, mi intención es continuar con la clase como la estamos haciendo, como la estamos presentando, buscando a Cristo dentro de la clase, buscando la seguridad, buscando la paz, buscando la esperanza, lo que el Señor dejó a la iglesia del primer siglo, que se estaba viendo perseguida de la misma manera que está siendo perseguida, repito, la humanidad, no la iglesia en sí. Alguien puede decir, sí, pero ya ahorita ya están asesinando creyentes, cristianos y todo eso. Sí, no, pero la persecución que va a dar el anticristo es una persecución a nivel mundial. No es focalizada, sino a nivel mundial. Dicho esto, entonces empezamos leyendo el capítulo 20, el verso 1, que dice así: vi a un ángel, déjeme para ponerlo para que lo podamos leer. Dice, un segundito. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Aquí hay un hecho que nosotros tenemos que ver después de estudiar todo lo que es la historia que hemos venido recopilando durante este tiempo, que hay un ángel que tiene el poder, o va a tener el poder de atar a Satanás. Este ángel que está mencionado en el verso 1 del capítulo 20. Así que tenemos que analizar quién tiene ese poder, quién tiene esa capacidad de hacer eso, de venir y atar a Satanás, como lo está describiendo el capítulo 20 en el verso 1. ¿Quién tiene ese poder? Porque si nosotros nos devolvemos desde la historia de la creación, nosotros no encontramos ningún ángel que tenga esa capacidad. Incluso cuando Moisés iba a ser sepultado, que Dios decidió sepultar a Moisés, y hubo un pleito entre el arcángel y entre Satanás, el arcángel no se atrevió a proferir maldición contra Satanás, primero porque tiene más autoridad que él. Satanás
era un querubín y por lo tanto está por encima de los arcángeles. Y esa autoridad él la mantiene. O sea, no es que no la tiene, él mantiene esa autoridad y por eso gobierna el mundo. Y dentro de lo que es el sistema de los coros celestiales, que se conocen como ángeles, dentro de ese sistema Satanás tiene una posición sumamente elevada por debajo de los serafines. Están los serafines, después los querubines, después los arcángeles y después todos los demás ángeles. Ahí para no hacer un detalle de cómo está organizado el sistema angelical. Pero si podemos analizar que Satanás como querubín está por encima en cuanto a poder y autoridad de muchísimos ángeles. Entonces este ángel que lo viene y lo ata, que lo va a atar, es un ángel que está por encima, en autoridad, por encima de Satanás. Bueno, entonces vamos a estudiar a partir de este momento, meternos a las palabras, meternos a los versículos con responsabilidad para entender qué es lo que está pasando durante los años del milenio. Ya pasamos la tribulación en el capítulo 20, ya pasó todo lo que fue las trompetas, todo lo que fueron iniciamos de los juicios desde los sellos, después las copas y después las trompetas. Ya todo esto pasó, ahora estamos de cara a que descendió el rey como Rey de reyes y Señor de señores, gana la batalla, toma posición en la tierra y empieza a gobernar desde Israel, desde Jerusalén, a toda la humanidad. Pero resulta que para que el Señor gobierne sobre toda la humanidad, como está profetizado, donde Él va a cumplir con esta promesa que le dio a David, que le dio a Israel, necesita que no haya maldad. Maldad por lo menos en cuanto a la acción. Así que dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. La llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Qué fue lo que hizo? Ese ángel, dice el verso 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. Esta palabra que está aquí, prendió, karateo, es en griego. La palabra prendió es usar la fuerza para detener a alguien. No es solo agarrarlo, no solo es arrestarlo, no solo es atarlo, sino hacerlo con fuerza, hacerlo con dominio. Por eso es que tenemos que analizar a este ángel que está haciendo esto y de la manera en que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar a nosotros una luz de la forma en que Satanás puede actuar, las limitaciones que Satanás tiene y lo que Dios le permite dentro de esas limitaciones. El verso 3 dice, y puso su sello sobre él. ¿El sello de quién? El sello del ángel, porque está poniendo su sello sobre Satanás para que no pueda actuar. Vea, préstele atención, y puso su sello sobre él para que no engañe más a las naciones. ¿Se acuerda lo que les acabo de decir hace un rato? Que la guerra que hace Satanás, la guerra que hace el anticristo, la guerra que hace el sistema babilónico, representado justamente en todo el sincretismo de las naciones, al final de los tiempos, no es solo contra la iglesia. De hecho, parte de la iglesia no está. Va a descender en ese momento para tomar control con Jesucristo de lo que son las naciones y gobernar por 1000 años. Entonces, cuando dice que este ángel pone su sello sobre él, o sea, sobre Satanás, al cual se llama diablo, en lo descrito anteriormente, dragón, serpiente antigua, Satanás, así es como lo describe el verso anterior, dice, le pone su sello a este ente, a este querubín malvado, con poder, con autoridad, con sabiduría, pero todo corrompido, poder corrompido, sabiduría corrompida y autoridad corrompida. A este se le pone un sello para que no engañe más a las naciones. Primero que tenemos que, antes de seguir leyendo, primero tenemos que hablar qué tipo de guerra se está dando acá. Esta no es una guerra física, es una guerra espiritual. Satanás es espíritu y los ángeles son espíritu. Y el ángel que lo está dominando, él es espíritu. Y ese ángel tiene una marca privada que le permite, le da fuerza, le da poder de contener a Satanás, de hacer que Satanás no pueda engañar más a las naciones, o sea, no pueda seguir haciendo lo que ha venido haciendo de manera sistemática desde que cayó en la creación a la tierra y engañó a Adán y a Eva. ¿Y qué es lo que engaña a Satanás? Los sentidos, o sea, la manera de pensar,
la manera de actuar de nosotros en cuanto a la parte espiritual. Eso es lo que él engaña, eso es lo que él ataca. Viene el ángel que tiene ese sello particular, esa marca privada, dice, y lo ata hasta que se cumplan 1000 años. Importante. Vamos a ver esto de 1000 años constantemente. Algunas personas vamos a ver las diferentes formas interpretativas escatológicas de estos 1000 años. Algunos piensan que es literal, algunos piensan que es una figura, algunos piensan que es una figura y literal, que hay una mezcla de ambos. Bueno, Satanás es atado, dice, y después de que sea atado por 1000 años va a ser desatado por un poco tiempo. Subraye este poco tiempo. Cuando hablamos del sello o la marca de la autoridad del ángel, me gustaría que nos vayamos a un diccionario que tenemos nosotros, que es los evangelios, así como tenemos el Antiguo Testamento como diccionarios para los evangelios. Bueno, para el Apocalipsis vamos a irnos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo para utilizar el diccionario de su lenguaje, para poder entender el sello y la marca de autoridad que tiene este ángel. En Marcos capítulo 3 dice en el verso 20, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Ahora préstele atención al verso 23, no se desconecte de este verso, es muy importante porque esto nos va a ayudar a ir entendiendo cuál es la marca que tiene autoridad para poder contener a Satanás. O sea, qué tipo de marca, qué tipo de autoridad se necesita. Aunque está hablando de cadenas, no estamos hablando de cadenas físicas. O sea, no piense usted o no piensen ustedes, ni yo tampoco, por supuesto, que va a ir el ángel a una ferretería y va a traer unas cadenas para atar algo que es espiritual. El Señor Jesús es tan claro con eso, tan claro, que Él le dijo a Nicodemo que si no entendemos con los ejemplos de la tierra las cosas de los cielos, ni siquiera usando las cosas de la tierra, que cómo vamos a entender las cosas de los cielos. Bueno, nosotros tenemos que entender las figuras. No olviden cerrar los micrófonos, déjeme a ver, un segundito para hacer una pausita aquí y silenciar. Ahora sí, no olviden cerrar los micrófonos cuando entran para que me ayuden a no tener que editar mucho esto. Cuando estamos hablando de que está siendo atado Satanás con unas cadenas, no se imaginen cadenas literales, cadenas materiales, o sea, qué tipo de cadena puede atar a algo que es espíritu. Eso no es posible. Cuando está hablando de cadenas y que se ata a Satanás con cadenas, está hablando de otro tipo de herramienta, voy a ponerle como de herramienta que se está haciendo. Entonces en el verso 23 de Marcos 3, el Señor hablándole a los escribas y a los fariseos que le estaban diciendo que Él echaba al demonio afuera porque Él es el demonio, o sea, porque Él es en nombre de Belcebú que echaba a los demonios, Él los llama y les dice a ellos, habiéndolos llamado, les decían parábolas. ¿Cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? O sea, es absurdo que Satanás ataque a Satanás, es lo que básicamente el Señor está diciendo. Si su reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Ahora escuche lo que dice el verso 25, continuamos en Marcos 3. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ok, el Señor empieza a decirle, bueno, ya estoy aquí. Lo dijo en Marcos, en los primeros capítulos, lo dijo también en Lucas, el reino de los cielos está aquí, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos, refiriéndose a sí mismo, era lo que decía también Juan el Bautista. Es el centro del evangelio, el llamado al arrepentimiento. El centro del evangelio no es la prosperidad, el centro del evangelio no es que nos sintamos bien. El centro del evangelio es que en medio de persecuciones, en medio de enfermedades, en medio de dolor, en medio de escasez, nosotros podamos llegar y encontrarnos con Dios dentro de un corazón arrepentido por su forma de actuar.
incluso dentro de la misma abundancia, de la misma salud, siempre llegar a arrepentirse. Y ese es el fin de los tiempos. El fin de los tiempos no es solamente el día de la ira, que lo estamos viendo cuando el Señor viene y ejecuta su juicio contra la tierra y viene y ejecuta sus juicios contra Babilonia. No, el fin de los tiempos inicia cuando el Señor empieza a predicar, porque es Dios predicando directamente. Los tiempos inician cuando fueron creados en el Edén, allá en el capítulo 1, capítulo 2 de Génesis, y los tiempos se extienden hasta que el Señor venga y elimine el tiempo como tal y empecemos nosotros, después del milenio, a ser parte del reino eterno de Dios y no del reino milenial. Ahí se acaban los tiempos. Los tiempos se empezaron a terminar cuando el Señor empieza a predicar. Entonces él dice, ¿cómo es que Satanás va a estar dividido? O sea, Satanás va a estar dividido a sí mismo, se va a estar atacando a sí mismo. No puede, porque si no el reino de él no podría permanecer. Sino que ha llegado su fin. O sea, le está diciendo, bueno, lo que está pasando con Satanás es que ya se acabó su poder, se acabó su control, se acabó lo que se le estaba permitiendo hacer. Entonces viene él y va a describir en los últimos tiempos cómo va a ser el fin de Satanás, porque lo vemos en el verso 26 del capítulo 3 de Marcos, sino que ha llegado su fin. ¿Cuál es el fin de Satanás? El fin dice en el verso 27, ninguno puede entrar a la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podría saquear su casa. Aquí empezamos a hacer la pausa, conectándonos con lo que estamos leyendo en el Apocalipsis, que un ángel fuerte viene y va a atar a Satanás por 1000 años. Entonces él viene y dice, en esta referencia que lo estamos viendo en el contexto, él dice que nadie puede llegar a la casa de un hombre fuerte, este hombre fuerte es Satanás, y saquear sus bienes es quitarle lo que es de ese hombre fuerte, o sea, lo que le pertenece a ese hombre fuerte. Y aquí voy a hacer una pausa, mis hermanos, porque tenemos que comprender que cuando el Señor ate a Satanás van a haber 1000 años de paz, pero no porque la gente se haya convertido, sino porque Satanás no está influenciando a estas personas. Entonces, como Satanás no está influenciando a estas personas, las personas no se portan mal, se portan correctamente. Pero una vez que Satanás sea suelto de nuevo, entonces la gente se empieza a portar de nuevo mal. Lo que se está enseñando acá es que él continúa con sus bienes, refiriéndose que continúa con las personas que quieren seguir lo que él está dictando como conducta. ¿Por qué hace esto el Señor? O sea, ¿por qué nos enseña a nosotros que va a atar a Satanás por 1000 años y después lo va a soltar? Para enseñarnos a nosotros la necesidad de haber expulsado a Adán del huerto. O sea, Adán y Eva tenían que haber sido expulsados porque su naturaleza no había cambiado. O sea, ellos pudieron haberse quedado viviendo en el huerto, pudieron haberse quedado gobernando en el huerto con su naturaleza pecaminosa. Así que el hombre tenía que ser expulsado, poner dos querubines y no podía entrar hasta que su naturaleza cambiara. Cuando estoy hablando de su naturaleza, estoy hablando de su naturaleza en el alma. No puede el hombre regresar al Señor a menos que sea resucitado, a menos que nazca de nuevo, se lo dijeron a Nicodemo. Y eso solo se hace a través de ¿quién? A través del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo que viera el viento, que no sabía ni dónde venía ni para dónde iba, pero que así era el nuevo nacimiento. Porque el nuevo nacimiento nosotros no nos damos ni cuenta. Aunque muchas personas de los últimos tal vez 70, 100 años aunque muchas personas introdujeron esta doctrina de que acepta al Señor Jesucristo para que entre en tu corazón, eso no es una doctrina bíblica, eso no es una doctrina correcta. Entonces, ¿cómo se salvó la gente antes de que el Señor Jesucristo viniera? ¿Cómo se salvaban esas personas? Esas personas se salvaban poniendo la esperanza en Cristo y el Espíritu Santo trabajando en ellos. ¿Cómo se salvaron las personas desde el primer siglo hasta que a una denominación muy conocida se le ocurrió introducir esta forma de decir, bueno, acéptalo, recíbelo y que entre en tu corazón? ¿Cómo se salvó esa gente? No, porque la gente se salva, como lo dijo el Señor a Nicodemo, sin que se dé ni cuenta. No sabe dónde viene el viento, ni sabe para dónde va, porque el Espíritu Santo opera en el corazón del individuo. Bueno, debido a que el hombre no cambia su naturaleza, cuando Satanás es desatado,
el hombre empieza a actuar correctamente. Recuerde que en el milenio se quedó mucha gente, se quedaron unos testigos que han venido a arrepentirse durante el proceso de tribulación, pero han sobrevivido a la tribulación, y han quedado también las personas que sobrevivieron a todas esas guerras, y empiezan a gobernar y empiezan a ser gobernados, y empiezan a multiplicarse, porque estas personas sí se pueden multiplicar y darse en casamiento, porque tienen cuerpos naturales, no cuerpos glorificados. Cuando Satanás es atado, entonces estas personas que se consideran bienes del enemigo porque aún no han sido redimidos, me refiero a su conducta, a su forma de actuar, es lo que no va a hacer o no se van a conducir de manera equivocada porque Satanás no los está influenciando. Esa es la enseñanza que nos enseña el milenio a nosotros. Por eso Adán tenía que ser cambiada su naturaleza, y por eso en el milenio las personas también deben de cambiar su naturaleza, porque si no se establecería un gobierno donde la gente no hace lo malo porque simplemente no está siendo influenciado, aunque no tiene realmente un corazón redimido. Espero haberme explicado con eso. Entonces dice que si no lo ata al hombre fuerte, si el que entra a la casa no ata al hombre fuerte, refiriéndose a Satanás, y le saquea sus bienes, refiriéndose a lo que él controla desde antes del milenio, desde que hizo su aparición en la tierra, entonces no podrá saquear su casa, o sea, no le va a poder quitar lo que él tiene. De cierto os digo, dice el verso 28, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo, preste la atención a esto. Aquí está la clave de lo que vamos a leer allá, de quien viene a atar a Satanás y la forma en que se está haciendo la guerra contra Satanás. Contra Satanás, pues, y todos sus ángeles. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho tiene espíritu inmundo, o sea, atribuyéndole a Satanás lo que él estaba haciendo por parte del Espíritu Santo. Añade Mateo en el verso 30 de lo que Marcos está describiendo acerca de lo que está aconteciendo acerca de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Mateo en el capítulo 12 añade lo siguiente. Verso 30. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, más, lo mismo que está diciendo Marcos, la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Pero en el verso 32 del capítulo 12 de Mateo, él añade algo más. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, o sea, contra Jesús, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Ok, hay una separación. Ni en este siglo es el control humano, ni en el venidero es cuando esté siendo gobernado la tierra a través de la autoridad de Cristo durante el tiempo del milenio. Ni aquí en este momento, ni después de que el Señor venga y conquiste la tierra, le será perdonado. Lucas, hablando de este mismo tema en el capítulo 11, en el verso 20, nos añade: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, hablando Jesús, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es lo que acabo de explicar. El reino de Dios está aquí. Yo estoy ya para gobernar, aunque no voy a gobernar de manera plena ahorita, los estoy enseñando, los estoy formando para poder gobernar, y ustedes gobiernen conmigo. Eso es lo que el Señor está enseñando durante todo lo que tiene que ver con las parábolas del reino. Por eso el reino es el centro, lo que es el reino de los cielos es el centro del mensaje. El reino de los cielos, gobernando donde Dios quería que gobernara desde el principio, Dios con el hombre, gobernando la creación. Eso es lo que siempre ha querido Dios para el hombre, que el hombre esté bien, que el hombre gobierne la creación, que el hombre tenga salud. Pero el hombre decidió por la maldad, decidió por lo malo. En el capítulo 6 del libro de Génesis dice que el hombre está de continuo a hacer el mal. Entonces Dios lo que quiere es que el hombre sea junto con él gobernador de esta tierra, junto con Cristo. Como el hombre no hizo lo correcto, entonces Dios viene, envía a Jesús
para que pueda dominar, para que pueda eliminar el mal sobre la tierra y entonces pueda haber un gobierno eterno con el hombre, mas no con todos los hombres. Y cuando hablo de hombres estoy hablando de hombres y mujeres, sino con aquellos que hayan sido redimidos. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Este reino es el que está hablando el Señor. El reino de Dios es de la manera que se gobierna en los cielos, que se gobierna en la tierra. Está implícito en el Padre nuestro. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Está hablando del enemigo, de Satanás. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, está hablando del ángel que el Apocalipsis está mencionando al inicio del capítulo 20, cuando dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón y la serpiente antigua, que es el diablo de Satanás, y lo ató por 1000 años. Esta es la referencia que Lucas está haciendo proyectada proféticamente a lo que va a pasar en el Apocalipsis capítulo 20. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas las armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Ok. Para continuar haciendo el cuadro de la marca, el sello de autoridad que puede detener a Satanás, que lo puede controlar, que le puede decir, estate quieto aquí, vamos a irnos a Primera de Pedro, capítulo 5, para ver lo que el hombre no puede hacer, porque el hombre no puede atar a Satanás. Mire, estas cosas absurdas que hace la mayoría de las personas cuando cree que puede ir a hacer una guerra espiritual y con una espadita plástica vencer a Satanás. Y me refiero a una espadita plástica porque la espada que realmente vence a Satanás no es una espada, no es un amuleto, no es agua bendita, no es nada material, sino que tiene que ser algo del espíritu. O sea, Satanás es espíritu y no puede vencerse con cosas materiales, eso es imposible. Entonces, no es el hombre el que puede hacer eso. ¿Y por qué el hombre no es? Primero, porque Satanás no está a nuestro alcance. Primera de Pedro, capítulo 5 dice, sed sobrios, en el verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, el cual resistid firmes en la fe, sabiendo, ahí viene el conocimiento de que los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Ok, Satanás no está a nuestro alcance. Eso de que alguien puede ir a luchar contra Satanás, eso no es posible. No es posible porque Satanás no es omnisciente, no es omnipresente, ni nosotros tampoco. Entonces, si Satanás está en Rusia, va a estar en Rusia, no puede estar acá. Si Satanás está en Afganistán, va a estar allá. Si Satanás está en San José, allá en la capital de Costa Rica, ahí es donde va a estar. Si Satanás va a estar en Washington, va a estar en Washington, pero no puede estar en muchos lados a la vez. Él se vale de todos los ángeles caídos que le sirven para poder estar ejerciendo un dominio en todo el mundo. Así que cuando alguien dice voy a atar a Satanás, voy a luchar contra Satanás, no sabe ni lo que está diciendo. Eso para comenzar, porque Satanás no es omnipresente. En segundo lugar, el poder. Si ni siquiera el arcángel ató a Satanás porque no tenía el poder para hacerlo por la autoridad que Satanás tiene, aunque corrompida, pero tiene una autoridad, y en Romanos nos dice el Señor que se respete toda autoridad porque por Dios ha sido establecida. Incluso en ese momento el ángel que estaba peleando por el cuerpo de Moisés respetó esta autoridad, y él mismo dice que le deja a Satanás al que juzga el justo juicio. ¿Quién juzga el justo juicio? ¿Quién es el que hace el juicio justo? ¿Quién es el que escudriña la mente? ¿Quién escudriña el corazón? ¿Quién es el que nos guía a la convicción de pecado? ¿Quién es el que nos salva? ¿Quién es el que nos sella? ¿Quién es el que nos recuerda lo que el Señor Jesucristo enseñó? ¿Quién es el que hace todo eso? El Espíritu Santo. Entonces dice que nosotros no podemos, o mejor dicho, yo les digo, nosotros no podemos sostener a Satanás, luchar contra Satanás, porque no está a nuestro alcance. Está también, aparte de nuestro alcance, está fuera de nuestra jurisdicción, que es lo que le estaba explicando ahora. Todo tiene una jurisdicción. Cuando hablamos de jurisdicción, todos tienen un rol y tienen una autoridad. Satanás no está en nuestra jurisdicción. En Judas capítulo 1, verso 8 al 10 dice así: no obstante,
De la misma manera, también estos soñadores se refería a las personas que en los últimos tiempos, durante los tiempos ya del fin de los siglos, creen que pegando 4 gritos, que decretando por allá, que si atamos a Satanás, que si lo encadenamos, que si nos se reúnen un grupo de mujeres y entonces luchan contra Satanás para echar fuera los demonios, o un grupo de hombres se reúnen para echar fuera a Satanás y para hacer todo eso, que ni siquiera, mis hermanos, cuando está descrito por el hermano Pablo, que dice que vieron unos hombres que llegaron a expulsar demonios diciendo que venían en nombre de Pablo y que en nombre de Jesús. Los demonios le dijeron: conocemos a Jesús y conocemos a Pablo, pero ustedes no los conocemos porque no tienen jurisdicción, porque no tienen poder. Y terminaron y salieron desnudos y salieron más bien atacados por los demonios. Por eso es que estos soñadores se les refiere a las personas que creen que tienen más autoridad de la que no tienen. Vean, nosotros nos creemos más de lo que somos y somos peor de los que nos creemos. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos muchas veces la autorización de Dios para hacer cosas que la iglesia cree que puede hacer y no las puede hacer. Es algo que es facultad del Espíritu Santo, es algo que únicamente le toca y corresponde al Espíritu Santo, como esto. Tratar de convencer a alguien de lo que el Espíritu Santo no le ha querido convencer. Porque la gente quiere convencer a la fuerza, o los que se dicen creyentes, convencer a la fuerza a otra persona que el Espíritu Santo no ha querido convencer. Cuando el Espíritu Santo quiera convencer a una persona, esta persona no se va a poder resistir. Entonces, hablando en términos de jurisdicción, dice el verso 8 de Judas 1, que lo estamos leyendo: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne. Mancillan la carne, está hablando de la humanidad. Rechazan la autoridad, préstele atención a esto. Rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. ¿Qué quiere decir blasfemar contra las potestades superiores? Es hablar pensando que nosotros tenemos más poder que los ángeles, que tenemos más poder que los querubines, aun cuando sean ángeles caídos y querubines caídos. Préstele atención a esto. Eso es blasfemar contra las potestades superiores. Eso es querer tomar el rol que a nosotros no nos toca. Y si no, véalo como lo describe el verso 9. Cuando Judas lo describe ahí, Judas, el medio hermano de Jesús, dice: pero cuando el arcángel Miguel, voy a hacer una pausa con el arcángel Miguel. ¿Quién es el arcángel Miguel? Es el general, es el de al más alto rango en los ejércitos de las huestes celestiales. Y este arcángel Miguel, con ese rango que tiene, con esa posición que tiene dentro de los coros celestiales, dice que contendía con el diablo, disputando por el cuerpo de Moisés, y escuche, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él. ¿Contra quién? Contra Satanás, porque él es un arcángel y Satanás es un querubín. El único que está por encima del querubín son los serafines o Jesucristo y el Espíritu Santo. Entonces, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda, el Adón se reprenda. O sea, está hablando de Jesucristo. Pero estos, hablando de esos soñadores que creen que pueden ir a pelear con una espadita plástica y que pueden comprar una cadena en la ferretería para ir a atacar a Satanás, pero estos blasfeman de cuántas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen. Cuando hablamos de naturaleza es que podamos nosotros tener algún entendimiento en algunas áreas, aunque sea vago. Dice: se corrompen como animales irracionales. ¿Qué es un animal irracional? Un animal irracional es alguien que no usa la razón, que solo actúa de manera estúpida. Y cuando nosotros pensamos que podemos hacer la obra del Espíritu Santo, nosotros actuamos de manera estúpida. Y cuando estoy hablando de manera estúpida, estoy tratando de ser lo más cercano a lo que dice: se corrompen como animales irracionales, o sea, sin razón, sin entendimiento. ¿Por qué el hombre no puede atar a Satanás tampoco? Porque según la idea de Dios, la instrucción de lo que el hombre tiene que hacer está en Efesios capítulo 6. La única instrucción que se nos da a nosotros como cristianos para poder confrontar las fuerzas
espirituales de la oscuridad está ahí en Efesios 6. Leámoslo. Por favor, subraya. Es la única instrucción que se nos da a nosotros para actuar. Revístanse, dice el verso 11, con toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Y en el verso 13 de Efesios 6 dice, por tanto tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir el día malo. El día malo se está refiriendo a lo que en Apocalipsis nosotros estamos viendo como profecía. El día malo es cuando viene la gran tribulación, el día malo es cuando vienen todos los juicios. Para poder resistir el día donde Satanás está actuando en sus anchas, entonces nosotros necesitamos la armadura de Dios para poder resistirla, para estar firmes habiendo hecho todo, y vuelve a decir, estar firmes. ¿Y cómo se está firme? Primero nos da armas de defensa. Aunque nos está describiendo cosas materiales, está hablando de cosas espirituales. Primero dice que debemos tener, enumerando la defensa, dice, debemos tener el cinto de la verdad. ¿Qué es el cinto de la verdad? El cinto, hablando de una manera simbólica, es cuando se pone una persona una faja. En este caso es un cinto. Eso significa obediencia. Cuando usted en la Biblia se encuentra en cualquier parte que alguien se pone el cinto o se faja, se está significando que se está prestando para la obediencia, está alistándose para obedecer. Enumerar entonces el cinto de la obediencia, de la verdad. El cinto de la verdad significa que la persona obedece según la verdad, según lo que Dios establece, no según las ideas de aquellos que le llama él soñadores, de aquellos que engañan a las personas, de aquellos que andan enseñando lo que Dios no mandó a enseñar y andan suprimiendo lo que Dios sí dijo que se enseñara. Entonces el cinto de la obediencia, la coraza de la justicia. La coraza de la justicia se refiere a hacer las cosas equilibradas, sin irse hacia un lado y sin irse hacia el otro. La justicia es impartir la verdad a todas las personas de manera por igual. El apresto, o sea, es el calzado, son unas sandalias que usaban los romanos. El apresto para el evangelio de la paz. Póngale atención a esto, por favor. El evangelio de la paz no está hablando del evangelio de la guerra. Entonces está hablando de armas de defensa, está hablando de armas de preparación. La mejor forma en que nosotros podemos ganar una batalla es defendiéndonos. ¿Defendiéndonos cómo? Con el cinto, obediencia, siendo justos con las personas y caminando correctamente según la paz a la cual hemos sido llamados. Nosotros tenemos que ser pacificadores. Subraye eso, pacificadores. Pacificadores no es el que dice, no se deje, sáquese el clavo, no hombre, échelo, mándelos a volar. Eso no es ser pacificador. El pacificador es el que dice como Jesús, pase por alto la ofensa, perdone a su hermano. ¿Cuántas veces? 70 veces 7, que significa siempre. Eso es lo que Jesús nos manda a hacer. No que nos volvamos como esos soñadores, pensando que nosotros tenemos autoridad sobre las personas que Dios no nos ha dado, porque el único que tiene la autoridad sobre las personas es el Espíritu Santo. Recuerde que estamos estudiando, y voy a volver a leer el verso, porque el contexto que estamos agarrando es para entender ese verso. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Escuche, por favor, cuando habla del ángel. El ángel es enviado. El enviado es alguien o un ente espiritual o una persona que Dios le designa una tarea para que pueda cumplirse el rol dentro de todo lo que Él ha provisto y previsto para su propósito. Dice, para el evangelio de la paz y el escudo de la fe, el casco de la salvación. El escudo de la fe es estar seguros, estar completamente claros de que Dios es el que tiene el control, no nosotros, y que no importa cuán oscuro nosotros veamos el norte, Dios siempre es el que tiene el control. Y el casco de la salvación. ¿Por qué el casco de la salvación? ¿Dónde se pone un casco? ¿En los pies? No, ¿verdad? El casco no se pone en los pies. ¿Dónde se pone el casco entonces? En los codos. El casco se pone en la cabeza. Y si dice que es el casco de la salvación, nos está diciendo que nuestra manera de pensar es la que va a hacer que nosotros podamos salir adelante
en los últimos tiempos, en esa guerra espiritual que tenemos que hacer. Una vez que describe esto, entonces ya conociendo las armas de defensa, nos vamos a las armas de ataque. ¿Cómo tenemos que atacar? Ok, pastor, ahora sí. Ahí es donde nosotros tenemos que ir y echar fuera demonios y tenemos que echarles agua bendita a todos y tenemos que agarrar a bibliazos a la gente en la calle y tenemos que ver todo lo posible, a ver cómo, es más, podemos organizarnos todos aquí en Costa Rica e ir a pelear allá al Medio Oriente para ir a defender la tierra de Israel. No podemos defender nada, mis hermanos, esto que están diciendo que es como la guerra más trágica que está sucediendo, no, han habido guerras más fuertes que estas, más catastróficas que estas. Es más, se los voy a plantear de esta manera. Ahora están diciendo que lo que está pasando en Israel es que hace 50 años hubo una guerra en Yom Kippur y hasta ahora hay una guerra como esa, o más que esa. Sí, sí es cierto, pero estamos hablando de 50 años de aparente paz, porque tampoco es que están en paz, constantemente han tenido que estar defendiéndose de diferentes ataques, pero una relativa tranquilidad han tenido durante 50 años. ¿De cuánto? De 5.000 años, porque siempre ha habido guerra en el Medio Oriente, siempre ha habido una batalla constante. No, pastor, pero ahora es como nunca. O sea, nunca ha habido algo como eso. ¿Cómo? Mi pregunta es, ¿cómo se le ocurre a una persona decir que en este momento es peor que lo que sucedió? Para darle un ejemplo con Nabucodonosor, arrasó con la ciudad, arrasó con el templo, destruyó absolutamente todo y se llevó a la mayoría de las personas, se las llevó cautivas en cautiverio a Babilonia. Cuando vinieron los asirios y tomaron posición, se llevaron a las otras 10 tribus y no quedó absolutamente nada y hasta el día de hoy están dispersas entre la humanidad. Después, en el año 70, cuando vino Tito Vespasiano, sitió la ciudad, las mismas mujeres se comían a sus propios hijos y se peleaban unos con otros y se levantaban las espadas de unos contra otros. Mi pregunta es, ¿se llevaron en cautiverio en este momento a todos? ¿A todos destruyeron todo Israel? No, ¿verdad? Esto es una sombra de lo que ha de venir. Sí, es una sombra de lo que ha de venir, pero no es peor de lo que pasó antes. No es peor. Todavía están ahí, todavía están defendiéndose, todavía en este momento están en el control y van a tener el control de la ciudad porque Dios los respalda. Así que no digamos cosas que no son, no inventemos cosas como para hacer esto como amarillista y sí, es terrible lo que está pasando, es horrible lo que está pasando, pero no es peor que lo que pasó en el siglo V antes de Cristo, sexto, en manos de Nabucodonosor. No es peor de lo que pasó en el siglo VII en las manos de los asirios, ni es peor de lo que pasó en las manos de Tito Vespasiano. No es peor, todavía no, por lo menos. Entonces, el meterse y ponerse el casco de la salvación es pensar correctamente, pensar razonablemente y dejar de estar inventando cosas que no son, como para asustar a la gente. No se asuste. Para eso el Señor nos dejó el Apocalipsis, para que podamos tener tranquilidad. ¿Quiere atacar? Ok, no ataque con espaditas plásticas. No ataque con personas agarrando y subiéndose en un helicóptero para andar corriendo y gritando por todo Costa Rica. O no ataque para venir y un montón de señoras, un montón de señores pararse en el mar y empezar a pegarle 4 gritos a un huracán. Así no se ataca. Se ataca, dice según el capítulo 6 de Efesios, con la espada del Espíritu. ¿Qué es la espada del Espíritu? El ataque es con la palabra inspirada por el Espíritu Santo. Es el que tiene el poder, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene el poder de atar, el Espíritu Santo tiene el poder de convencer, el Espíritu Santo tiene el poder de redimir, el Espíritu Santo tiene el poder de recordar, el Espíritu Santo tiene el poder de guiarnos a toda verdad, el Espíritu Santo tiene el poder de resucitar a Dios mismo cuando estaba en el sepulcro, que es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, a través de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, es que nosotros podemos hacer que las huestes celestiales caigan. ¿Con qué fue que el Señor se defendió de Satanás, que usaba la palabra adulterada? Con la palabra. Escrito está, dijo el Señor en todo momento. Escrito está. Eso fue lo que él usó. Él no pegó gritos, él no declaró, él no empezó a ejercer ningún tipo de solución humana. Escrito está. Y mencionaba a Isaías en todo momento. Y viene la segunda
arma de ataque, la oración, en todo tiempo, ¿en qué? En el Espíritu, de nuevo, hablando del Espíritu Santo. Entonces, ya con esto en mente, nos devolvemos al texto que estamos leyendo hoy, donde el enemigo empieza a ser atado por un ángel fuerte, por un ángel que lo está deteniendo, un mensajero que es espiritual, no es físico, y dice, una vez que nos describe que cayó con el ángel con una cadena para atarlo, dice el verso 4, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ok, ahora empezamos a ver cómo se empieza a tomar la posición en la tierra del milenio y nos dice que vinieron un grupo de personas que recibieron la facultad para juzgar. Para juzgar significa gobernar con Dios durante el tiempo del milenio, para gobernar y cumplir las profecías. ¿Quiénes son estas personas que recibieron capacidad de juzgar? Los que fueron arrebatados. ¿Quiénes fueron estas personas que recibieron capacidad de juzgar? Los que estaban cautivos en la cautividad cuando vino el Señor y los resucitó y los tomó consigo, porque no había acceso al reino de los cielos, no había acceso a la presencia del Padre hasta que Jesús no viniera y resucitara. ¿Quiénes son estas personas que reciben capacidad y facultad de juzgar? Continúa el verso, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio. ¿De qué testimonio? De Jesús y por la palabra de Dios. ¿Quiénes están ahí juzgando también? Los que fueron asesinados durante la tribulación, porque se quedaron y fueron decapitados, forman parte de estas personas que tienen facultad de juzgar. ¿Quiénes son otros que tienen la capacidad de juzgar? Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. O sea, los que aún no murieron, pero recibieron la oportunidad de sobrevivir a la tribulación, luchando, testificando, hablando de Cristo y hablando de lo que estaba sucediendo en medio de la tribulación. Donde dice, y que no recibieron la marca en sus frentes, no se rindieron a esos pensamientos, no se rindieron a esas formas de actuar del mal, a esas formas de actuar de Satanás, no se rindieron, porque no recibieron la marca en las frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Creo y espero haber sido claro con esto. El verso 5 dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cómo los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años? Una vez que el Señor desciende, hay un grupo de muertos que no están muertos físicamente, sino que están vivos en la manera física, pero muertos en el espíritu. Estos no pueden vivir. Voy a explicar algo. La palabra muerte en la Biblia, cuando hablamos de inmundicia, cuando hablamos de muerte, lo primero que nosotros pensamos es dejar de respirar. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra muerte o inmundicia es no estar cumpliendo un rol, que es la palabra tamé. Tamé es algo sucio, algo que no se puede usar, y taor es algo limpio, algo puro. Necesitamos estar puros para poder ser utilizados dentro del propósito de Dios. A ver si lo explico de esta manera. Agarramos un plato. Entonces vamos a comernos un pescado, un ceviche. Lo comemos. Nos comemos el ceviche. Dejamos el plato ahí sucio. Unos 2 o 3 días con un poquito de residuos del ceviche. Ahí los dejamos 3, 4 días. Y a los 4 días usted viene, me vuelve a visitar o nos visitamos y decimos, ¿quiere ceviche? Sí, perfecto. Y entonces vamos a agarrar ese plato sucio sin lavar y le vamos a poner más ceviche para darle. ¿Usted se lo comería? No, no se lo comería, ¿verdad? ¿Cómo se comería usted ese ceviche? Hay que lavar el plato, hay que limpiarlo y una vez que está lavado y está limpio, entonces usted puede servir de nuevo. Los platos uno no los bota, los platos uno los lava. Dios no bota a las personas, Dios las lava. Las santifica, las pasa de tamé, que es sucio, a taor, que es puro. Así que las pasa de un estado de muerte a un estado de vida. Entonces, las personas que están muertas, y no pueden vivir, es porque están inutilizables. A eso es a lo que refiere. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Vea qué interesante. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos. ¿Por qué? Porque van a gobernar con Cristo por 1000 años. Hay personas que van a estar en vida, me estoy hablando en el espíritu, y hay personas que van a estar siendo gobernados aún en medio de la muerte. O sea, aún cuando no tienen vida, porque la vida para Dios consiste en el conocimiento del Padre y en el conocimiento del Hijo. Eso fue lo que dijo Jesús. La vida es conocer al Padre y conocer al Hijo. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar ¿a quiénes? A los que fueron redimidos, a los que vinieron con Jesús a gobernar con cuerpos glorificados. No, a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, o sea, alrededor del mundo. Y aquí viene la guerra. Ahora sí, la guerra que la gente dice que está pasando ahorita es hasta ese momento. A Gog y a Magog. A Gog y a Magog a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como arena del mar. Ahí es donde se va la batalla final, que no es esta. No ha pasado la tribulación, no ha pasado el milenio, todavía no se ha cumplido la profecía de gobernar sobre la tierra de Jesucristo con su iglesia, con su esposa. Entonces, ¿cómo es que están diciendo que lo que está pasando ahorita es el inicio de la batalla de Gog y Magog? Sí, que yo sepa, hace unos días, 3 o 4 días, empezó estas invasiones y han pasado 4 días, no 1000 años, que yo sepa. Y esto se da una vez que han pasado los 1000 años. Cuando una vez que Satanás es suelto, empieza a atraer a las personas que no cambiaron su naturaleza, que están muertos, que están todavía sin ser redimidos, y ahí es donde viene y se desata la guerra, la última guerra contra Jesús. Por eso es que la gente que está durante los 1000 años, aún durante los 1000 años, es la última extensión de la misericordia para el arrepentimiento, para acercarse a Cristo. Los hijos que nazcan en esos 1000 años tienen que arrepentirse para acercarse a Cristo. Las personas que están siendo gobernados durante esos 1000 años tienen que arrepentirse. El arrepentimiento todavía tiene que existir ahí. Subieron, dice, sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es el campamento de los santos y la ciudad amada? Donde Jesús está gobernando. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el sistema que fue capturado allá en el capítulo, déjeme ver, en el capítulo 18 y el 17 y 18, esa bestia, ese sistema, y el falso profeta, que fue el precursor del anticristo, el que andaba reuniendo a la gente, haciendo uniones religiosas, uniones, estableciendo alianzas religiosas, alianzas militares, alianzas políticas. Esos dos, tanto el sistema como el falso profeta, están ¿a dónde? En el lago de fuego. Porque el lago de fuego hasta ese momento, hasta antes de que fuera echada la bestia y el falso profeta, estaba nuevecitico. El infierno después va a ser echado ahí, junto con la muerte, donde va a ser echado también Satanás. Entonces dice, ahí fue echado el diablo que engañaba lanzando en el fuego, lanzado en el lago de fuego y de azufre donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué significa siglos de los siglos? Significa para siempre, o sea, eternamente. Las interpretaciones escatológicas de estos 1000 años, algunos piensan que es literal, que son 1000 años literales, otros piensan que es una figura simbólica, algunos piensan que los 1000 años son postmileniaristas, o sea que hasta en este momento dice que Jesús va a venir después del milenio y que estamos durante el milenio, que nosotros ya el milenio lo iniciamos hace mucho tiempo. Eso es una postura postmileniarista. Después está el amileniarismo, que son los que niegan que no hay milenio, que no va a existir eso. Está también la postura premileniarista, es que Jesús viene antes del milenio. Y la
postura premileniarista lo que enseña es que el Señor viene a arrebatar a su iglesia antes de que se establezca el milenio y antes de la tribulación. Bueno, eso es lo que nosotros creemos y eso es lo que nosotros enseñamos. ¿Por qué lo creemos y lo enseñamos? En Hechos capítulo 1, en el verso 1 dice: en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que, habiendo dado mandamiento por el Espíritu Santo. ¿Quién es el que está dando el mandamiento? ¿Quién es el que tiene el poder? El Espíritu Santo. A los apóstoles que escogió fue recibido arriba, a los cuales después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días y hablándoles del reino de los cielos. Hechos 1:4. Y estando juntos les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, que oísteis dijo de mí. Porque Juan a la verdad bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días después de estos. Verso 6, y lo puse en amarillo. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? ¿Restituirás? O sea, ellos estaban pensando en algo material. ¿De dónde sacaron esa idea? Esa idea viene de Isaías capítulo 11, eso era lo que ellos tenían presente de cuando iba a venir el gobierno milenial. Ellos sí saben, sí tienen claro que viene un gobierno, solamente que ellos no creen que Jesús ya vino, sino están esperando a que venga para gobernar sobre la tierra, sobre la profecía que se ha establecido a las naciones y que Israel la va a recibir hasta que se dé el milenio. Verso 1 de Isaías 11. Saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de inteligencia, espíritu de consejo, de poder, espíritu de conocimiento y de temor. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de los ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad a los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, el leopardo con el cabrito, se acostará el becerro con el león, y la bestia doméstica andarán juntos, y el niño los pastoreará. La vaca y la osa pacerán sus crías, se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de hecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Voy a hacer una pausa aquí. ¿Qué es lo que está diciendo ellos? ¿Qué está hablando Isaías? De cosas imposibles. Él está diciendo que la vaca y la osa van a estar juntas, que el león y el buey van a estar comiendo de lo mismo, que el niño va a jugar con las áspid, que el lobo y el cordero se van a estar amistosos, el leopardo y el cabrito, el becerro y el león. La bestia, dice, será pastoreada por los niños. Está hablando de cosas imposibles. Pero, ¿a lo que se está refiriendo eso? ¿Cuándo sucede? ¿No ha sucedido? Todavía no hay paz, todavía no hay tranquilidad, todavía no hay un lugar seguro donde nosotros habitemos. Pero Isaías nos dice cuándo es que pasa todo esto. Porque Isaías está proyectándose al milenio. Está proyectándose al gobierno donde la maldad no va a estar a tal grado que se verán cosas imposibles de ver en esta tierra en este momento. ¿Cuándo es eso? En aquel tiempo. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón de los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. ¿Quién va a buscar a Cristo durante el milenio? Todas las naciones, todo el mundo se va a buscar al Señor. ¿Cuándo? En aquel tiempo. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía,
Elam, Sinar, Amad y en las costas del mar. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que aún va a salvar gente durante los tiempos del milenio, que salvó gente durante los tiempos de la tribulación, que está salvando gente en estos días y ha salvado gente desde antes, porque el Señor está interesado en que el hombre proceda al arrepentimiento. Levantará el pendón a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y reunirán a los esparcidos de Judá a los de los 4 confines de la tierra. Esto no ha pasado. Aunque la gente dice que esto pasó en el 48, esto no ha pasado. Porque cuando el Señor reúna a los desterrados de Israel, reúna a los esparcidos de Judá desde los confines de la tierra, va a ser con un propósito. Que los cristianos que están identificados en la figura de Efraín y los judíos que están identificados en la figura de Israel, en conjunto gobiernen con Cristo desde la ciudad santa. Y cuando eso pase, se disipará la envidia de Efraín y los enemigos de Judá serán destruidos. Efraín no tendrá envidia de Judá, ni Judá afligirá a Efraín, sino que volarán sobre los hombros de los filisteos al occidente, saquearán también a los del oriente, Edom y a Moab, y los servirán, y los hijos de Amón los obedecerán. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Aquel día. ¿Y cuándo es aquel día? Termino aquí leyendo el verso 11 para que podamos identificar cuánto es aquel día en el verso 11 de Apocalipsis capítulo 20. Y lo desarrollaremos el próximo lunes. ¿Cuál es aquel día? ¿Cuándo es que va a pasar eso? Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Ese es el día en que el Señor va a venir y va a juzgar a las naciones y va a juzgar todo lo que ha hecho la humanidad, a unos por sus obras y a otros los va a juzgar porque no tienen al Espíritu Santo en su corazón. ¿Quién ata entonces al final del tiempo a Satanás? ¿Quién ata la maldad? ¿Quién es el que hace y contiene que Satanás no pueda hacer lo que ha hecho hasta la fecha? El Espíritu Santo, porque es el único que tiene el poder de hacerlo, y el Señor Jesús dijo que quien blasfeme contra él no tendrá o será juzgado no solo en este momento, sino en aquel día, en el fin de los tiempos. Porque el único que nos puede a nosotros sacar del pecado, sacar de nuestro fango o del fango en que estamos, es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo nos contrista y nos llama al arrepentimiento, si el Espíritu Santo nos dice a nosotros en nuestro corazón, nos dice, estás actuando mal, hágalo correctamente. Si nos dice, estás hablando mal, hable correctamente. Si nos dice, estás enseñando mal, enseñe correctamente. Si el Espíritu Santo nos dice, vaya y pida perdón, y no pedimos perdón. Si el Espíritu Santo nos dice a nosotros, vaya y háblele a aquella persona con amor y le hablamos con hostilidad, cada vez que el Espíritu Santo nos manda a hacer algo y no lo hacemos, estamos rechazando al Espíritu Santo. Y el único que nos puede convencer, el único que nos puede traer nosotros a la verdad, el único que nos puede sacar de donde estamos es el Espíritu Santo. Blasfemar contra Él es alejarnos de el único que nos puede sacar a nosotros de donde estamos muertos en delitos y pecados, el único que nos puede sacar a nosotros donde estamos sucios, estamos tamé y no podemos cumplir el rol para el cual fuimos llamados. Entonces el Señor, aunque muchas personas dicen que el Espíritu Santo va a ser quitado de la tierra cuando el Señor arrebate a su iglesia, eso no es cierto, porque el Espíritu Santo va a convencer a los que están en la tribulación de pecado, el Espíritu Santo va a sostener a los que están predicando durante la tribulación, y el Espíritu Santo va a estar durante el milenio llamando al arrepentimiento aún hasta el final a las personas una vez que haya atado a Satanás. Quedamos aquí y conversamos la próxima semana a partir del verso 11 del capítulo 20.